historia es uno de los contextos más importantes. Cuando leemos la porción X, Y, la narrativa que estamos estudiando, tenemos que preguntarnos cuándo esto está ocurriendo. Porque hay una historia que amarra los eventos. Una historia que nos permite a nosotros ver la cronología real, lo que se llama real time chronology. ¿Cuándo fue que realmente estaban ocurriendo las cosas que dieron lugar a otras cosas, que dieron lugar a otras cosas? No siempre, y esto nadie se asuste, no siempre que tú veas capítulo 1, 2 y 3, 4, 5 en la Biblia, está reflejando el orden cronológico en el tiempo y la historia de los sucesos. No, a veces no está en orden cronológico. Entonces, al estudiar Primer Reyes, capítulo 18, vemos que Elías está haciendo un sacrificio en el altar. Cuando se supone que él como profeta, él no puede hacer sacrificios. Y es un altar fuera de Jerusalén. Entonces hay algo que no nos cuadra. No nos cuadra porque no sabemos cuándo es que ocurrió el evento de Primer Reyes capítulo 18. Antes de las regulaciones que impedían que se pudiera hacer sacrificio fuera de Jerusalén, o después. De repente nos damos cuenta que fue después. Ok, ahora se nos complicó la cosa. ¿Qué hace Elías haciendo estos sacrificios cuando solamente deben de ser hechas en Jerusalén? A veces predicamos acerca de Elías y hablamos del fuego y hablamos del Baal y hablamos de cuando él dice hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos. Y todo esto es parte de estos puntos relevantes del discurso de Elías, que de cada uno podemos nosotros traer una predicación, un mensaje. Pero predicar y enseñar no son lo mismo. Cuando predicamos, exhortamos, anunciamos. Pero cuando enseñamos, estamos explicando el texto, lo que significa. Y el texto tiene que estar arraigado, cimentado en algún evento que tiene su espacio en el tiempo, o sea, en la historia de Israel. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender que el cuándo está ocurriendo lo de Elías y lo que rodea la realidad sociopolítica de Israel. Es importante para entender por qué Elías está haciendo algo que aparentemente está mal hecho. Qué bueno que está conmigo en esta parashá, Kitizá, donde vamos a estar hablando acerca del gran tema, el profeta y el altar.
Bienvenidos a la Parashá Kitisa 2022, el profeta y el altar, resolviendo el conflicto de la restauración y sacrificio del altar del Monte Carmelo por el profeta Elías. Esta parashá incluye Éxodo capítulo 30 hasta el capítulo 34, verso 35. La sección de la Haftará o los profetas, Primera de Reyes capítulo 18, de 1 al 39, que será la base de nuestro estudio en esta ocasión. Los evangelios o Brit Hadashah, los escritos del primer siglo, 2 Corintios 3, del 1 al 18. Vamos a darle gracias al Eterno por su bendita Torah. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste a tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos da la Torah. Barjú et Adonai, Hameborá. Barjú Adonai, Hameborá, Olam Bae. Barjú et Adonai, Elohenu melech haolam. Asher baharbanu mikol ha'amin benatan lanu getorato. Barjú et Adonai, noten ha-Torah. Amén. Esta parashá trabajamos varios temas. El aceite de la unción y el incienso. Dios llama a los diestros para construir el tabernáculo. Se habla un poquito más acerca del Shabbat, el incidente del becerro de oro, que es un paralelo a la Haftará, porque se está trabajando con reprender al pueblo por la idolatría. Y Dios le promete a Moisés que su presencia irá con él en esta jornada en el desierto. Así que vamos rápidamente a entrar en el material de la Haftará, que es donde se encuentra el tema de esta Parashá 2022. Y hablemos un poquito acerca de la restauración del altar de Yahweh, la confrontación con los profetas de Jezabel. Primera de Reyes, capítulo 18. Así que vamos a ubicarnos, como siempre nos gusta trabajar con texto, en esta ocasión contexto geográfico, donde están ocurriendo los eventos de Primera de Reyes, capítulo 18. El Monte Carmelo. Aquí se aprecia el lado sur del Monte Carmelo, en la foto que tenemos abajo, cerca de la costa. El Monte Carmelo fue importante en la antigüedad, actuando como barrera de tráfico a lo largo de la llanura costera. La montaña de piedra caliza mide 457 metros de alto y sirvió como obstáculo para ejércitos y mercaderes que viajaban al valle de Jezreel. La competencia de Elías o la confrontación de Elías con los profetas de Jezabel. Esta es probablemente la mejor vista del área de la competencia de Elías, asumiendo que la tradición sea correcta, por supuesto. Las multitudes israelitas pudieron haber llenado todo este vasto territorio para ver cuál Dios era el que iba a ganar. Así que utiliza su imaginación para llenar todo este lugar con israelitas. Ahora, ¿y quién era Elías? Elías era el profeta, conocido en hebreo como Eliyahu Hanabí. Elías el profeta. Es quizá el profeta más influyente de la Biblia. Su vida se narra en Reyes, el primer Reyes, segundo Reyes, incluidos los milagros que realizó, la inspiración que causó y su espectacular ascenso o rapto típico al cielo. El nombre hebreo de Elías significa literalmente mi Dios es Yahweh, una forma del nombre bíblico de Dios que quizás simboliza su celo por Dios y sus esfuerzos para evitar que los israelitas se desviaran del camino. Elías provenía de Tisbe, un pueblo en Galaad, al este del río Jordán, en el actual Jordán, lo que lo convierte en una especie de forastero en la corte del rey en el norte de Israel, donde fue enviado para llevar el mensaje de Teshuvah, de arrepentimiento, de regreso. Así que temáticamente la Haftará de esta parashá Kitisa, esta se relaciona con Elías e incluye la historia de la adoración idólatra del pueblo de becerro de oro. Así que ahí está la relación entre el becerro de oro
y Moisés confrontando al pueblo, y aquí la adoración a los Baales y Elías confrontando a Israel. Así que Primera de Reyes, capítulo 18, la adoración pagana de los israelitas al dios Baal mueve al profeta Elías a hacer lo que fue llamado a hacer: reprender al pueblo para que se haga teshuvah. Y esto es importante, hermano, porque esto es una de las, si pudiéramos decir, porque así es, una de... perdón, siempre dándole de donde no va. Una de las funciones fundamentales y que define el ministerio profético es reprender. Fíjate que la razón de ser del ministerio profético, primeramente, no es predecir el futuro, porque aún nosotros podemos ver que la connotación de Hanabí, el profeta, define más el que reprende que evidente. El que reprende el pueblo, porque el pueblo no está caminando en los mandamientos. Y ese es un llamado que todos los profetas, todo el que se llame profeta, tú mira, todo el que diga, pues, ¿cómo te llamas? Pues yo soy el profeta fulano, soy el profeta sutano. Ok, si te llamas profeta, mínimo, debes de tener una vida totalmente consagrada a la obediencia del Dios de Israel. Porque el nombre profeta es un título que pertenece a el reino del Dios de Israel, cuya constitución es la Torá. Así que si alguien se llama profeta y no guarda la Torá, pues está usurpando el título de profeta para usarlo para otras cosas, como hoy día, que vemos que todo el que pues dice que tiene una palabra y que lo va a soltar, o que necesita decir algo que es para alguien. Y yo no dudo, hermano, que hayan profetas, pero profetas que realmente llamados del Eterno para reprender a Israel y mantener a Israel enfocado en obedecer los mandamientos. Y no, ¿verdad? Este espectáculo de manipulación emocional que muchas veces, lamentablemente, perdón, um, vemos, y se aprovechan de la necesidad y muchas veces de la debilidad y lo frágil del ser humano. Y en base a eso, pues, construyen o mantienen el título de sus ministerios. El profeta en primera intención es el que mantiene a Israel enfocado en obedecer. Y eso es lo que está moviendo a Elías a hacer lo que el Eterno lo está llamando a hacer, específicamente en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Así que Elías con celo lucha contra la práctica de adoración de ídolos promovido por el rey Acab y su reina fenicia, Jezabel, la reina Jezabel, originalmente una princesa fenicia que nunca abandonó su estilo de vida fenicio. Su influencia fue muy grande, no solo sobre su esposo, sino todo el reino. Y como resultado, trajo la adoración de Baal, el dios de los fenicios, y extendió con una fuerza cada vez mayor, y fue la causa de muchos problemas que azotaron la tierra de Israel. Así que cuando abrimos la Biblia y vamos a 1 Rey, en el capítulo 18, vemos de los versos 20 al 39, encontramos este reencuentro, el recuento de la dramática contienda entre Elías con los profetas de Baal y Acera. Luego, entonces en los versos 20 al 24, vemos como Elías está preparando, ¿verdad? Este enfrentamiento, como algunos dicen, con
concurso, ¿verdad? Concurso, a ver qué Dios es el que va a ganar. Vemos que los profetas comienzan a gritar y a bailar y están haciendo ahí su ritual para que su Dios les escuche. Están llamando la atención. Pero después Elías dice, mira, parece que tu Dios está dormido, no le interesa, ahora me toca a mí. Entonces él va y prepara el altar. Le pide a Dios que responda a Elías para que todos sepan que Adonai es el único Dios. El Eterno responde a la oración de Elías con un rayo, un aso, un destello de fuego y consumiendo la ofrenda y el altar. Habiendo visto todo este espectáculo, entonces todo el pueblo de Israel ahora está convencido de la presencia y del poder supremo del Dios de Israel y grita Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim. Y esta enfática proclamación de fe, que el Señor es Dios, es como se cierran las liturgias de Yom Kippur cada año. Interesante saber de dónde viene. Interesante saber de dónde viene esta expresión que se dice 7 veces al cerrar la liturgia de Yom Kippur justo antes de los toques del el shofar. Y ahí pues tienes ahí parte de una liturgia, en este caso creo que es Askenazi. Y, y ahí vemos en la parte que está en el recuadro rojo, donde dice oficiante y congregación una sola vez, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Entonces el oficiante y congregación 3 veces, Baruch Shem Kebor Malchut, Olam Baed. Entonces el oficiante y congregación 7 veces dicen Adonai Hu Elohim, Adonai Hu Elohim, y luego el toque de el shofar. Entendiendo que esas 7 veces de la proclamación de Adonai Hu Elohim se conecta con el grito, la exclamación, la alabanza del pueblo de Israel cuando vieron el fuego caer sobre la ofrenda y el altar de Elías. Ahora, vamos a hablar acerca de la gran influencia de este profeta, Elías. Cuando Elías muere, Elías realmente para la tradición judía no muere. Más bien la Biblia informa que Dios lo transporta a los cielos en un carro de fuego. Entonces, el libro de los reyes provee poca historia, de verdad, de este rapto, de este espectáculo de arrebatamiento al cielo, de repentino de Elías. Este viaje a los cielos pues, capturó la imaginación de muchos rabinos, quienes comenzaron a desarrollar visiones de la vida única de Elías en el más allá y comenzaron a escribirlo en diferentes midrash y literatura judía. Ya para el periodo del segundo templo, Elías, este profeta bíblico, es citado por Malaquías, que señaló su papel como el heraldo de la redención divina o el que proclamaba el advenimiento del Mesías y la era mesiánica. Así que se comenzó a relacionar a Elías como el profeta que anuncia que por ahí viene el Mesías. El profeta que anuncia comienza la era de la redención. Y eso pues fue algo que comenzó a hacerse y por causa de esto se comenzó a incluir a Elías en diferentes liturgias como el evento que acabamos de hablar en el cierre de Yom Kippur. Los rabinos del Talmud imaginaron a Elías sentado íntimamente con Dios en la corte celestial, viajando de un lado a otro entre los reinos divinos y humanos. Claro, en su carro de fuego. Esta historia y las que siguieron representan a un Elías que sigue interesándose por el mundo que dejó atrás, ofreciendo asistencia a los necesitados y buscando al que marcará el comienzo de la era mesiánica, o sea, buscando al Mesías. Así que Elías se convirtió en parte no solo del pasado judío, sino también del presente judío
y de nuestras esperanzas para el futuro judío. Los encuentros casuales con un extraño que condujeron a un camino fortuito de la fortuna se convirtieron en relatos de encuentros personales con Elías. Así que comenzaron a crear todas estas leyendas y estos relatos de Elías apareciéndose a diferentes rabinos. A lo largo de los siglos, los judíos buscaron a Elías en momentos de dificultad con la esperanza de una redención personal o comunitaria. Y así Elías se convirtió en parte de la vida ritual del judío. Se canta sobre Elías cuando el Shabbat llega a su fin en el Havdalah, con la esperanza de que en la nueva semana se anuncie que la redención esté cerca. Se le da la bienvenida a los hogares durante Pesaj, se llena una copa de vino y se pone en la mesa del ceder especialmente para él. Durante ese ceder se abre la puerta de la casa y todos se ponen de pie para permitir que Elías el profeta, Elías Johanabí, entre y beba. También en cada ceremonia de la circuncisión también se reserva una silla para Elías. Así que todo esto, hermano, son algunas evidencias de la influencia tan fuerte del profeta Elías. En el relato de la narrativa bíblica de la confrontación de los profetas de Jezabel, Elías llamó a la gente para que se acercaran y lo observaran. Reunió 12 piedras para cada una de las 12 tribus y erigió un altar a Dios. Ordenó que se cavara una zanja alrededor del altar y se llenara de agua. Derramó agua sobre el sacrificio y sobre la leña hasta que se empapó. Luego pronunció una breve oración que vamos a estar estudiando más adelante en el estudio. Oh Señor Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo, tu siervo, he hecho estas cosas por orden tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme. Vamos a dejar esa oración ahí, pero esta oración es bien importante, hermano. Bueno, tan pronto como Elías concluyó su oración, Dios envió un fuego del cielo que consumió el sacrificio, la madera, las piedras, la tierra alrededor y el agua de la zanja. Con gran asombro, todas las personas cayeron sobre su rostro y gritaron: Adonai Hu Elohim, el Eterno, solo es Dios. Entonces el pueblo agarró a los falsos profetas y los ejecutó. El que respondió a Elías en el monte Carmelo seguramente nos responderá también a nosotros. Antes de que el Mesías, nuestro justo Redentor, haga su aparición, Elías aparecerá en las montañas de nuestra tierra santa y anunciará las buenas nuevas de la venida del Mesías. Y esto que acabo de leer literalmente es parte de la proclamación de esperanza de la era mesiánica que viene precedido de el regreso de Elías. Acuérdate que la Biblia nos dice que murió, así que al ser arrebatado está vivo en el cielo, y entonces de ahí es que la tradición judía lo mantiene interviniendo aquí en la tierra. No necesariamente usted tiene que creer esto, pero le digo esto porque es parte de la forma de pensar del judío y la razón por la cual lo vemos presente en Midrash, diferentes relatos y en diferentes partes de la liturgia. Y lo que quería traer hasta ahora es solamente el contexto geográfico, donde está ocurriendo los eventos del capítulo 18 de Primer Reyes, quién es Elías, dónde está el monte Carmelo y la influencia de Elías, porque estamos hablando de que Elías vive. Ahora, vamos a entrar un poquito en lo que es el reto de Elías. Acuérdate que es un pueblo que está adorando a otros dioses, no está adorando al Eterno. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca del reto que le hace Elías a Israel. Y esta parte sí que es sumamente importante porque estamos viendo cómo un solo hombre ahora está frente a todo Israel. Un solo hombre está frente a todo Israel. Y esta es la razón por la cual luego nosotros vemos
a este hombre, Elías, deprimido, deprimido, tú sabes. Y porque no es fácil, no es fácil. Nosotros pensamos que simplemente porque Dios nos da las fuerzas, no se consumen las fuerzas cuando se ejecuta el ministerio. Sí, necesitamos descanso. Y no solamente descanso mental, sino físico, pero también emocional. Y es muy probable, hermano, de que haya sido bien drenante el ver al pueblo de Israel, después que el Eterno le da la tierra y le da la instrucción de borrar el nombre de los dioses cananeos, ellos caer en la cuestión esta de adorar a estos dioses. Bueno, vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Elías se acercó a todo el pueblo. ¿Hasta cuándo seguiréis dando vueltas entre dos opiniones? Si Yahweh es Dios, seguirle. Y si Baal, seguirle. Pero el pueblo no le respondió palabra. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, y estoy leyendo esto, hermano, porque quiero volver a leer y quiero que ustedes vean así como está redactado en el Tanaj. A todo el pueblo, acérquense a mí, y todo el pueblo se acercó a él. Entonces reparó el altar dañado de Yahweh, que algunos comentaristas dicen que en el hebreo lo que hizo fue que sanó el altar, restauró el altar. Entonces Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob o de Israel, a quienes habían llegado la palabra de Yahweh. Israel será tu nombre. Y con las piedras edificó un altar en el nombre de Yahweh. Así que estamos viendo, hermano, que el profeta reta al pueblo. Reta al pueblo a que escojan a quién van a servir. Ahora, el texto y la narrativa, lo que está ocurriendo en el capítulo 18. Estamos viendo a Elías retando al pueblo, pero ahora, por causa de la regla general de que solamente se adora al Eterno, se lleva los diezmos, los sacrificios y se levanta altar solamente en Jerusalén. Esta narrativa que estamos leyendo de lo que está haciendo Elías reta al culto de centralización de adoración en Jerusalén. Y me explico. Había una centralización del culto en Jerusalén. Eso quiere decir que toda la adoración de las 12 tribus se centraba en un solo lugar, en Jerusalén. Al Elías levantar este altar en el Monte Carmelo, lo que él está haciendo está retando la centralización del culto. Así que aquí hay dos retos. El reto de Elías al pueblo a regresar al Eterno, porque están adorando los dioses de Jezabel, a Baal y a Sera. Pero por el otro lado, lo que él está haciendo reta las reglas y las leyes que establecen la centralización del culto en Jerusalén. Así que estos son retos por todos lados. ¿De qué estamos hablando? Deuteronomio 12, y lo vamos a ver ahorita en Levítico también, 17, si no me equivoco, que habla acerca de la centralización del culto. O sea que el culto debe estar centrado en Jerusalén. Deuteronomio 12, del 8 al 11. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. Cada uno lo que bien le parece. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Yahweh vuestro Elohim. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Yahweh vuestro Elohim os hace heredar. Y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguro. Esto es importante porque cuando aquí dice que entonces tendrás reposo, esa era la señal fundamental para construir el templo. El pueblo está entrando bajo el liderazgo de Josué a la tierra prometida.
todavía están medios nómadas, porque entonces tienen que ahora repartir las tierras. Una vez que repartan las tierras, entonces también se establece el tabernáculo se movió a varios sitios, porque hubo como un poquito de celo entre tribus. Porque el tabernáculo está lejos de nosotros, y esto tuvo unos movimientos, aquí, allá, hasta que por fin se construyó el templo. Una de las cosas que tenemos que entender, hermano, es que, por ejemplo, Pesaj, vamos a hablar de Pesaj. Pesaj, la primera Pascua, lo que se llama lo que los rabinos le dicen la Pascua egipcia, o la Pascua en Egipto, se celebra en las casas. Pero después que se construyó el templo, se cambió la legislación, y Pascua solamente se podía celebrar en Jerusalén. En Jerusalén. Ahora mismo no hay templo. Ahora mismo tú no podemos sacrificar un cordero, porque los que tienen autorización para hacer eso son los sacerdotes en el templo, y no hay. Así que nosotros celebramos Pesaj como memorial, como un recordatorio, y obedecemos el mandamiento de recordar lo que ocurrió en la salida de Egipto. La tradición la tradición judía nos provee un protocolo para hacerlo, que son las oraciones y demás. Y hacemos lo mejor que podemos. La ceremonia, el ritual y las oraciones son parte de lo que se llama el ejercicio colectivo de Israel, de recordar la salida de Egipto, que es parte de la intención del mandamiento, de recordar y transmitir a nuestros hijos, la nueva generación, qué fue lo que ocurrió. Así que, nada, seguimos aquí. Esto es bien importante. Ok, entonces dice, déjame terminar de leer esta última parte del verso para conectar con el otro. No me gusta dejar esto en el aire. Okay. Y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguro. Y al lugar que Yahweh vuestro Elohim escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Yahweh. Cuídate de no ofrecer tu holocausto en cualquier lugar que vieres. Esto que acabamos de leer, hermano, es lo que podemos llamar uno de los textos de la Torá que prohíbe que se levante altar o se hagan sacrificios en otro lugar que no sea Jerusalén. Ok. Y cuando hablo acerca de esto, esto está contenido en el tema o el concepto llamado centralización del culto. En otras palabras, que solamente se puede adorar en Jerusalén, llevar el sacrificio en Jerusalén. Solamente puede haber un altar autorizado en Jerusalén. ¿Ok? Importante. Vamos a ver otro texto que nos va a hablar también de lo mismo, de lo que es presentar esta legislación de la centralización del culto. Levítico 17, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles, esto es lo que ha mandado Yahweh: cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer la ofrenda a Yahweh delante del tabernáculo de Yahweh, será culpado de sangre. El tal varón, sangre derramó, será cortado del tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel su sacrificio, lo que sacrifican en medio del campo, para que lo traigan a Yahweh, a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Yahweh. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Yahweh, a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura. Y nunca más sacrificarán su sacrificio a los demonios, tras los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto
o sacrificio, y no la trajere a la puerta del tabernáculo de reunión. Ok, mira esto, mira esto. Para hacerlo a Yahweh, el tal varón será igualmente cortado del pueblo. Usted está leyendo eso, hermano. ¿Ok? ¿Estamos claros con esto? Ok. Vamos a leer también Primera de Reyes, capítulo 3, verso 1, que nos sigue adentrando en este estatus de un pueblo siendo advertido por el Eterno de traer su sacrificio y su alabanza en un solo lugar. Primera de Reyes 3.1. Este es el momento cuando Salomón le pide al Eterno, después de recibir el cargo de ser rey de Israel y la comisión de construir el templo, le pide al Eterno sabiduría. Y leamos aquí, Primera de Reyes 3.1. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. Pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Yahweh y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces, o sea que él está en el proceso de construir el templo, hasta entonces el pueblo sacrificaba en lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Yahweh hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Yahweh andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Ahora bien, esto es bien importante porque a veces leemos en la escritura y vemos que están adorando en lugares altos cuando el Eterno está diciendo que destruyan los altares de lugares altos. Lugares altos lo que significa es que estaban en montañas y habían altares en estas montañas. Específicamente, ¿sabes? Como que tenemos que como hacer esta nota aclaratoria. Lo que realmente el Eterno está diciendo es que no adoren en los altares dedicados a los dioses cananeos. Eso es lo que le está diciendo. Porque después vamos a ver que de hecho los patriarcas levantaban altares en lugares altos, en montañas, porque ya ustedes saben lo que significan las montañas. Pero específicamente, al ellos entrar en la tierra, los lugares altos, o sea, las colinas, estaban llenos de altares dedicados a Baal. Y eso es lo que el Eterno quería decir. Hubo un tiempo, hermano, hubo un tiempo que, y no voy a entrar aquí porque no quiero complicarle la vida a ustedes con tanta información, donde se traían los sacrificios y las ofrendas a lo que se llaman las puertas. Y esa frase lo vamos a ver en Deuteronomio. Y las puertas, lo que se refería a las poblaciones o a los lugares, en estos lugares donde habían levitas y habían gente de las tribus, muchos de ellos estaban rodeados de muros por protección y se entraba a estas pequeñas ciudades por puertas. Y en las puertas eran como si fuera el lugar de asuntos gubernamentales, ahí estaban los ancianos y también entonces en muchas de ellas se aceptaban las ofrendas y enseñaban levitas allí y demás. Pero toda esta actividad está ocurriendo por todo Israel mientras se está construyendo un templo. Una vez que se construyó el templo, entonces se comienza el proceso, porque todo no ocurrió de la noche a la mañana, no había texto, no había internet, ¿ok? Así que hubo un proceso de centralización. O sea, centralización del culto fue un proceso. Así que no debe de extrañar que mientras están autorizando o proclamando solamente el altar de Jerusalén, el único altar autorizado a recibir los diezmos, las ofrendas, etcétera, tenemos que entender que en lo que se corrió la voz y la logística se actualizó en cada una de las ciudades, ocurrió en tiempo. Así que no nos debe sorprender, como le iba a decir, de que tanto en altares altos, en lugares, en las ciudades también, como en Jerusalén, hubiera entonces actividad litúrgico de sacrificio a la misma vez. No nos debe de sorprender esto. No quiere decir que el pueblo estaba en rebelión, simplemente era un proceso, el proceso de la centralización del culto. ¿Ok? Y eso es bien importante. Habiendo dicho eso, entramos más de lleno en este concepto que ya les dije acerca de la
centralización del culto o centralización de adoración. Deuteronomio comienza con una descripción de cómo los cananeos y habitantes anteriores de la tierra adoraban a sus dioses. En altas montañas, en colinas y debajo de los árboles. Así que a los israelitas se les ordena destruir todos estos lugares de adoración, borrar los nombres de los dioses extranjeros de estos lugares, esto lo vamos a encontrar en Deuteronomio 12:3, y evitar adorar a su Dios de la misma manera, Deuteronomio 12:4. En otras palabras, los israelitas no deben establecer lugares de adoración en toda la tierra, sino solo un lugar, en el lugar que Yahweh, tu Dios, escoja. Ahora, estuve leyendo y sí hay un debate en cuanto a lo que realmente significa esto en el hebreo, porque hay algunos eruditos que dicen que lo que dice es que el Eterno está diciendo que adoren solamente en el lugar que Él escogiere. Otros dicen que adoren en los lugares que Él escogiere. Y entonces, pues pues confirma más la centralización del culto en Jerusalén. La otra nos permite a nosotros entender la posibilidad de que cuando se está diciendo esto en Deuteronomio, está el proceso de la centralización o simplemente está haciendo la diferencia entre altares que estaban levantando las tribus de Israel en el proceso del asentamiento versus los altares cananeos que estaban en el proceso también de ser destruidos. Vamos a ver un momento a Primera de Reyes 5 de 1 al 7. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Al entrar las tribus en la tierra, después de conquistarla y conseguir paz, o sea, estabilidad, entonces se podría construir el templo, que sería la base del culto centralizado. Leamos en Primera de Reyes 5 del 1 al 7. Cuando el rey Irán de Tiro supo que Salomón había sido consagrado como rey en lugar de su padre David, envió a sus embajadores a visitarlo, pues Irán siempre había estimado a David. Y a su vez, Salomón mandó a decir a Irán: tú sabes que por culpa de la guerra en que mi padre David se vio envuelto, no pudo construir un templo para honrar el nombre del Señor su Elohim, hasta que con la ayuda del Señor logró vencer a sus enemigos. Pero ahora que el Señor mi Dios me ha dado paz por todos los lados y no tengo enemigos ni nada que temer, he decidido construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Elohim. Y para que se cumpla la promesa que el Señor le hizo a mi padre cuando dijo: tu hijo, a quien yo pondré en el trono en lugar tuyo, será quien edifique el templo donde se honrará mi nombre. Así que vemos entonces Salomón dijo: tú, Señor, has dicho que habitas en la oscuridad, o sea, en la presencia densa. Eso es lo que quiere decir. Pero yo te he construido un templo para que habites allí por siempre. Luego volvió el rostro hacia el pueblo de Israel, que permanece de pie, y les dio la bendición y dijo: bendito sea el Señor Dios de Israel, que le hizo una promesa a David mi padre y la ha cumplido el Señor. Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, que ninguna de sus tribus escogí una ciudad para que se me construyera un templo donde se honrara mi nombre, pero elegí a David para que gobernara mi pueblo Israel. Y mi padre David se propuso de todo corazón edificar un templo donde se honrara el nombre del Señor y del Dios de Israel. Pero el Señor le dijo: es muy bueno tu deseo sincero de construir un templo donde se honre mi nombre, pero no serás tú quien lo construya, sino el hijo que vas a engendrar será él quien edifique el templo donde se honrará mi nombre. El Señor ha cumplido su palabra, pues me puso en el lugar de mi padre y me ha sentado en el trono de Israel tal como lo prometió. Además, he construido el templo al nombre del Señor, el Dios de Israel, y allí he apartado un lugar para colocar el arca que guarda el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de la tierra de Egipto. Luego, Salomón se paró frente al altar del Señor y en presencia de todo el pueblo de Israel extendió los brazos al cielo y dijo: Señor y Dios de Israel, no hay en los cielos
ni en la tierra otro Dios como tú. Pues tú cumples tu pacto, tienes misericordia de quienes te honran y te obedecen de todo corazón. Tú has cumplido la promesa que le hiciste a tu siervo, mi padre David. Lo que entonces le prometiste de palabra, hoy vemos que se ha cumplido. Lo que sigue, Señor y Dios de Israel, es que también cumpla la promesa que le hiciste a mi padre David, tu siervo, cuando le dijiste, nunca faltará delante de mí un descendiente tuyo que ocupe el trono de Israel, siempre y cuando vaya por mis sendas y me obedezca como lo has hecho tú. Te ruego, oh Señor y Dios de Israel, que cumplas esa promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre. Así que estamos viendo, hermano, aquí cómo um, Salomón está consciente de que él está viviendo un momento muy importante porque se está cumpliendo lo que el Eterno le prometió tanto a su padre como a Israel. Las dos cosas, un rey, un hijo rey, pero también de que su hijo rey iba a construir el templo. Yo quiero que ustedes entiendan esto, hermano, y le traje esta oración de la inauguración del templo para que usted vea lo que significa el templo y el reinado de Salomón para el rey David. Para el rey con que el Eterno hizo convenio, hay un pacto que se llama el pacto de David, donde el Eterno le promete a él de que su hijo iba a construir el templo y que su hijo, y que nunca faltaría un hijo en el trono. Y esta es la base de lo que se llama el concepto de la esperanza de Israel, o el concepto de la consolación de Israel, que es un concepto mesiánico. Porque entonces es consistente la expectativa causado por la fidelidad del Eterno a David. Un hijo de David, rey, y un hijo de David que construyó el templo, que es lo que se espera que haga el Mesías cuando regrese siendo hijo de David. ¿Lo cachan? ¿Lo ven ahí? Ok. Vamos a continuar aquí ahora. Como les dije ahorita, ahora estamos viendo el templo. Ahora estamos viendo, desde el momento que se construyó el templo, se va a poner la cosa como quien dice, van a haber unas legislaciones y se va a exigir que aún todos los altares que hay alrededor de Israel sean canalizados con el altar de Jerusalén. Y esto es una forma, esta centralización es una forma de establecer la soberanía del Dios de Israel y exaltar el Dios de Israel que llamó a David. Por eso es que es bien importante que entonces vemos el templo y al lado del templo lo que se llama la ciudad de David. Es como el centro donde tanto la ciudad como el monte donde está el templo es la evidencia física de que Dios llamó a David y que Dios fue fiel a David. Y así que habiendo dicho eso, podemos entender una de las razones fundamentales por la cual comienza la centralización del culto. ¿Ok? No le hacía sentido el pensar que entonces el Eterno le iba a decir al hijo de David que iba a levantar un templo, ya no iban a ver tabernáculo, entonces iban a ver gente adorando en diferentes sitios más el templo. ¿Ok? Pero eso es el pensamiento, ¿ok? Del liderato de Israel. Israel nunca ha estado unido 100% en todos los detalles. Y todavía hasta el día de hoy hay muchos eruditos, tanto cristianos como judíos, que entienden y piensan que el establecimiento del templo y de Judá fue una manipulación de Judá para tener el control de todas las cosas. Sin embargo, hay demasiado de evidencia bíblica donde vemos que el Eterno está dando estas instrucciones. Sea lo que sea, a veces uno tiene que callarse la boca y obedecer. Calladito te ves más bonito, como decimos en Puerto Rico. Así que hubo una jornada, hubo una transición, hubo un proceso del tabernáculo en el desierto
entrar en lo que se llama el asentamiento. El asentamiento es ese proceso de entrar en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué y establecerse allí, establecerse, repartir las tierras y establecerse. Y como le dije ahorita, repartir las tierras y establecer el tabernáculo fue un proceso, porque entonces se ponía el tabernáculo en lugar y algunas de las tribus decían, oye, pero el tabernáculo lo pusiste en tal lugar, hay algunas tribus que le queda cerca, pero a nosotros lejos. O sea, hermano, lo que se llama chisme, bochinche, dime y direte, ha ocurrido en todos los lados. Así que si tú estás envuelto en uno, no te asombres. Eso siempre nos ha perseguido. Ok, así que vamos a hacernos esta pregunta. Y lo vamos a estar haciendo durante el estudio varias veces para mantenernos enfocados en el tema central y lo que tenemos que resolver. Acabamos de leer textos y cómo la narrativa, el relato de la restauración de un altar y un sacrificio hecho por Elías reta el concepto de la centralización del culto a Yahweh. Eso es lo que hemos estado viendo aquí. Así que nos preguntamos, ¿con qué autoridad el profeta Elías restaura un altar que según 1 Reyes 18 está caído, está destruido? ¿Y con qué autoridad él hace sacrificio? Él no es sacerdote. Ok, esto no es importante, esto es sumamente importante. Quiero simplemente hacer referencia. No tengo todo el tiempo para estudiar esto, hermano. No tengo todo el tiempo, pero sí va a estar en mi PowerPoint. Muchos detalles acerca de la transición del tabernáculo al templo. Ahora, le recomiendo, por favor, hermano, busque esta fuente, The International Standard Bible Encyclopedia. Por favor, es impresionante los detalles, y me encantó, hermano, pero era demasiado para ponerlo en este estudio. El proceso en detalle del tabernáculo a el templo. Por favor, altamente recomendado. Y le digo esto, hermano, porque una vez más tenemos que entender el texto dentro de la historia. Vamos a ver, hermano. Por ejemplo, en el proceso de el establecimiento del tabernáculo y la repartición de las tierras, lo que se llama el asentamiento, esta temporada versus el momento en que se establece el templo, pasan varios siglos, hermano. Por ejemplo, durante la temporada de los jueces, esa inestabilidad en la temporada de los jueces fue una de las cosas que impidió que se construyera un templo. Porque la inestabilidad y guerra, pues, impedía que se construyera el templo. El templo tenía que ser construido en tiempo de paz, cuando los enemigos fueran destruidos. Y entonces, ¿qué pasa? Todas estas cosas, y hubo muchas cosas que como que retrasaron el tiempo, el momento de establecerse el templo. Ahora, cuando estamos viendo que el templo se establece, entonces surge la legislación de que no se debe dar en ningún otro lugar que no sea Jerusalén. Sin embargo, en Deuteronomio claramente se está trabajando, como ya te dije, con el concepto de adoración centralizada. Sin embargo, vemos que el mismo relato de Deuteronomio aparentemente una contradicción o permite relatos que nos muestran que hay centros de adoración abiertos a la misma vez que en Jerusalén, como en Ebal, Shiloh y Kiriat Jearim. Entonces, vemos que el pueblo está dividido, el pueblo está en rebelión, o es solamente la evidencia histórica del proceso de cierre de altares en lo que se establecía completamente
la adoración en Jerusalén. ¿Ok? Ahora, eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo pienso. Sin embargo, los rabinos explican de que conscientemente se permitía la adoración al Eterno en estos lugares por un tiempo. ¿Okay? Y voy a citar aquí un momento aquí en la Mishnah, en Zebahim 14 del 4 al 8 dice, hasta que se estableció el tabernáculo se permitían altares privados y el servicio de sacrificio lo realizaba el primogénito. Desde el momento en que se estableció el tabernáculo, se prohibieron los altares privados y el servicio de sacrificio fue realizado por los sacerdotes. Y esto, hermano, está evidenciado por lo que leímos al principio de Deuteronomio capítulo 12. Las ofrendas del orden más sagrado se comían luego dentro de las cortinas que rodeaban el patio del tabernáculo en el desierto, y las ofrendas de menor santidad se comían en todo el campamento de Israel. Así que vemos que los rabinos están involucrados en esto de explicar estos puntos históricos entre el tabernáculo y el templo y la existencia de varios altares a la misma vez. Estos altares también se les conocía como lugares altos, porque muchos de ellos estaban hechos en colinas. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de estos lugares altos llamados Bama o Bamot. Un lugar alto, Bamot o Bama, era un altar elevado o un santuario en la cima de una colina en tiempos de los antiguos israelitas y cananeos, que se describía como existente desde el periodo de la patriarca hasta por lo menos el siglo VI antes de Cristo y más allá. Los sitios de adoración a menudo contenían altares donde se hacían sacrificios. Estos santuarios normalmente estaban ubicados en lugares altos, en colinas, en montañas, con vistas a una área abierta donde el público se reuniría y vería el servicio ritual. Algo parecido a lo que habíamos hablado, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de el Monte Carmelo. ¿Se acuerda que les dije que visualizaran que toda la falda de esta colina estaba llena de israelitas mirando, ¿verdad? Lo que estaba ocurriendo en este lugar alto en Carmelo, ¿ok? Así que algo más o menos parecido a lo que les comenté ahorita. Ok. Por lo tanto, fueron referidos como lugares altos. Los sitios de adoración se llamaban en la Biblia como Bama y en plural Bamot. Ahora, según la Torá, los antiguos patriarcas israelitas y los primeros profetas establecieron altares y pilares sagrados en lugares altos como Betel, Siquem y Gilgal. Acuérdate, no había tabernáculo, no había templo. Ahora, tanto los profetas como los sacerdotes levitas asistieron a altares en estos y otros lugares altos hasta al menos el periodo del ministerio de Elías y Eliseo. Y esto es importante que lo sepamos. De hecho, cuando la idolatría regresó sigilosamente, así entrando como ladrón en la noche ahí, entre las tribus de Israel, estos lugares altos fueron usados una vez más, pero para un propósito corrupto y malvado. Sin embargo, Elías hizo su confrontación con los profetas de Baal en lo alto del Carmelo. Aquí entonces parece, perdone mi ortografía, y oye, por más que yo, ay Señor, por más que yo trato, siempre se me escapa algo. Aquí entonces parece ser que fue usado como un lugar destacado para llevar a cabo los asuntos del Señor a la vista de todo, que era una de las funciones de lugares altos. Pero, aclaración, y queda claro que cada vez que en Israel se exigía, se pedía, se necesitaba una reforma, la purificación del culto exigía, una vez más, la eliminación de tales lugares como los lugares para la falsa religión.
un movimiento en contra del uso de lugares altos desarrollados como el Templo de Jerusalén. Emergió como un santuario central y el lugar exclusivo de sacrificio al dios hebreo. Así que desde los tiempos más remotos, hermano, la humanidad ve las montañas, las colinas como lugares sagrados. Y esto es algo que nosotros hemos estudiado y hemos enseñado una y otra vez. Y una vez más, consciente de los relatos bíblicos en espacio y tiempo, en la historia, antes de que el primer templo fuera construido en Jerusalén, en el siglo X, la práctica de adoración en estos montes elevados y en todo Israel era no solamente común, era permitido. Porque todavía, hermano, estaba el proceso de construir el templo de Jerusalén, que una vez que se construyera, entonces se establecía la centralización del culto. Ahora, el rey Ezequías de Judá, estamos hablando del 716 al 697 a.C., promulgó una religión o sistema de creencia basado en la Torá que requería esta centralización en Jerusalén. Aquí comenzamos a ver todo esto ocurriendo, esta presión sociopolítica directamente de los reyes de Judá. Y entonces, como cita 2 Reyes 18:4, él mandó a quitar los lugares altos y rompió imágenes y cortó los árboles. No solamente esto, lo que Ezequías comenzó, lo perfeccionó entonces Josías con lo que se llaman las reformas de Josías. Así que desde Ezequías hasta Josías estamos viendo todo este proceso de eliminación de estos lugares altos y de estos altares que había en estos montes, para que todo el mundo se enfocara en Jerusalén, confirmando así la soberanía del Dios de Israel y que reinaba desde su casa, su templo. Así que esto, hermano, aquí esta información se lo estoy dejando para que usted lo pueda leer. Son los detalles de la reforma de Josías, lo que comenzó con Ezequías. Y todo esto es bien importante, hermano, que usted lo lea, que usted lo sepa, que usted lo visualice, porque estas reformas son la fuerza que llevaron a la ejecutoria y al seguimiento y al cumplimiento del mandato de la centralización del culto en Jerusalén. Muchos de ustedes están suscritos en mi página y tienen la oportunidad de bajar el PowerPoint. Así que aprovechen toda esta información para que estudien los detalles, en este caso, de la reforma de Josías. Así que no solamente fue la construcción del templo, sino luego entre Ezequías y Josías, como quien dice, se apretó las tuercas, se pusieron fuertes y dijeron, no, cierren todos estos altares. Si alguien va a adorar y traer las ofrendas y hacer sacrificios, tiene que subir a Jerusalén. ¿Estamos claros con eso? Ok, entonces, nos preguntamos, después de eso, ¿qué hace Elías llevándole la contraria? O sea, él no es un profeta. No se supone que los profetas, una de las cosas que hagan es que hagan que el pueblo obedezca. Sin embargo, no está él desobedeciendo con este ejemplo de levantar un altar que fue destruido. No está llevando la contraria a lo que se establece en Deuteronomio 12, en Levítico 17, de no hacer sacrificio fuera del tabernáculo, y para el tiempo de Elías ya estaba el templo. O sea, ¿qué está pasando?
¿Está desenfocado este profeta? ¿O hay algo que tú y yo no entendemos? Acuérdate que uno de los beneficios de poder estudiar y escudriñar la escritura en su contexto, que incluye contexto histórico, es el de realmente entender lo que dice el texto y ¡boom! Descubrir el mensaje del Dios de Israel para Israel y también para nosotros. Así que vamos a trabajar un poco ahora. De ahora en adelante en este estudio, vamos a trabajar un poco con esta cuestión de Elías. ¿Por qué él hizo esto? ¿Lo hizo mal? ¿Lo hizo bien? Y si lo hizo mal, ¿por qué lo hizo mal? Y si lo hizo bien, ¿por qué se enseña que lo hizo bien? Vamos a tratar de entender esto. ¿Are you ready? Vamos a hacer esto. Ok. ¿Cómo entender a un Elías que contradice la centralización del culto? Bueno, eh, encontramos algunas explicaciones de los rabinos. Por ejemplo, algunos rabinos comienzan a enseñar que a Elías se le dio una dispensa divina especial. En el Midrash de Números o Bamidbar, Rabá 14.1 refleja esta solución. Dice, citando el Salmo 69, Galaad es mío. Dios dijo que ningún hombre debía venir y criticar a Elías, que provenía de Galaad, para sacrificar el monte alto prohibido, construir un altar en el monte Carmelo y ofrecer allí un sacrificio mientras estaba el templo arriba. Así que aunque la Torah lo prohibía, como dice, cuídate de no ofrecer tu holocausto en todo lugar, sino en el lugar que el Eterno escoja. Deuteronomio 12, ¿te acuerdas que lo leímos? Sin embargo, cita, fui yo, dijo el santo bendito sea, quien le dijo que lo hiciera, como se infiere el texto de 1 Reyes 18:36. He hecho todas estas cosas, palabras de Elías, por mandato tuyo. Y este es el significado de Galad es mío. Así que esa es una de las respuestas o explicaciones que traen los rabinos. Pero hay otros rabinos que traen otras cosas. Vamos a ver qué ellos dicen. Otra fuente rabínica que toman a 1 Reyes 18:36, en el sentido de que Dios permitió específicamente a Elías, le dio esa luz verde. Esa luz verde y pues algo parecido a lo que está diciendo aquí el Midrash de Números. Ahora, una teoría académica ah, dice que la centralización del culto propuesto en Deuteronomio parece tener su origen en el reinado de Ezequías, pero no fue arraigado firmemente hasta unas pocas generaciones más tarde sobre Osías. Así es, esto es lo que nosotros mismos enseñamos. Así que lo que están diciendo aquí es que posiblemente, aunque estaba el templo, la reforma que incluye la centralización del templo todavía no estaba bien establecido. Y que había literalmente todavía dentro del proceso de la centralización un permiso todavía temporero de hacer lo que se llama los sacrificios en diferentes lugares. Ok. Por otro lado, déjame pensar cómo le digo esto. Tenemos que entender que Elías está en un tiempo bien inestable de Israel, porque Israel se acaba de dividir. Israel está dividido, las tribus del norte y las tribus del sur, y hay una gran estabilidad. Dentro de la redacción de las escrituras, algunos eruditos y académicos creen y piensan que esta narrativa de Elías que representan un profeta que pudiera defender a las tribus del norte que se dividieron. Y por eso entonces es que aparece esta narrativa aquí de Elías como que retando la centralización del culto que estableció Judá. Pero seguimos con la pregunta. Seguimos.
descubriendo, analizando, considerando lo que algunos académicos dicen, lo que algunos rabinos dicen. Seguimos una vez más, nos hacemos la pregunta, ¿cómo es que existe un altar en el Monte Carmelo y a la misma vez un templo con su altar autorizado en Jerusalén? Esto ya lo vimos en Levítico 17, esto ya lo vimos en Deuteronomio 12, de que tú no puedes estar llevando sacrificios fuera del tabernáculo y fuera de Jerusalén. Ahora bien, Elías, en Primera de Reyes 18, el Señor ya había elegido a Jerusalén como el lugar para su altar. Y el templo se había erigido allí desde hacía mucho tiempo. Esa es la realidad. Por lo tanto, parecía que el mandato de Deuteronomio 12 debería haber estado en pleno efecto, se supone. Solo se debería haber permitido el altar en Jerusalén y no se debería haber permitido ningún otro lugar para ofrecer holocausto. Entonces, ¿por qué entonces Elías construyó un altar en otro lugar y como ofrendas en él? ¿No fue este un caso en el que Elías pecó, confrontó la centralización del culto? Vamos a leer algo interesante. En el judaísmo, acuérdate, en el judaísmo mirando para atrás y tratando de explicar estas cosas, existe lo que es un principio que significa, dice, Horaat Sha'ah. Y es el principio de suspensión de reglas por alguna emergencia. Ahora, yo sé que esto para muchos de nosotros es un poco controversial y raro, pero estos son explicaciones de los sabios de Israel y de los rabinos para poder reconciliar la narración que en este caso de Elías, que aparentemente está promoviendo la división y defendiendo la tribu del norte mientras la está reprendiendo de idolatría, pero defendiéndolas en vez de decir, vamos todos a Jerusalén. ¿Entiendes? Entonces, en este artículo que leí aquí en esta página de Centro de Asuntos Públicos en Jerusalén, encontré este artículo bien interesante. Se llama Horaat Sha'ah, el principio de emergencia en la ley judía y una aplicación contemporánea. No estoy compartiendo todo el artículo, pero sí parte del artículo lo voy a compartir aquí. Así que donde quiera que usted ve, a su mano derecha arriba, ¿verdad? Esa imagen del artículo es que lo estoy sacando literalmente de ahí del artículo para ustedes. Ok, para poder entender este principio, comenzamos estudiando lo que se llama el caso de Pikuah Nefesh, que básicamente, y se lo estoy resumiendo aquí, es que si se trata de salvar una vida, el mandamiento puede ser quebrantado. Por ejemplo, en el judaísmo, aunque usted no lo crea, y por favor no se me escandalice y no me mire así medio raro, ¿ok? En el judaísmo, por ejemplo, estamos en el tiempo de la pandemia, la gente pensando, yo no voy a ponerme que si estaba a favor de la vacuna o no. Pero esta es la idea dentro de toda esta cuestión de que si la gente se vacuna o no, estaba la disyuntiva de que las vacunas posiblemente estén hechas, ¿verdad? De extracto de animal de cerdo. Y entonces por causa de eso no se van a poner una vacuna. Y sin embargo, si es para salvar una vida, el judaísmo, siguiendo el caso de Pikuah Nefesh, que para salvar el alma de un judío, pues ellos lo permiten. Y no me miren así. Eh, lo permiten. Eh, por ejemplo, si una persona necesita comprar un medicamento y su presión está muy elevada y necesita comprar un medicamento y para bajarle la presión y salvar su vida, pues se supone que el Shabbat tú no compras ni vendas, pero se permite que tú entres y compres.
Ve a la farmacia y compre el medicamento para salvar la vida. Ve, aunque violaste el Shabbat, pero salvaste la vida de la persona. El Shabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el Shabbat. ¿Ve? Así que a partir de ahí es que nace este principio de Horaat Sha'ah, que es el principio de que algunas reglas o normas o leyes de la Torah quedan suspendidas porque en ese tiempo, momento y espacio hay que hacer unas cosas para salvar el pueblo de Israel. ¿Ve? Así que no vamos a ser obstinados en decir, no, no se puede hacer esto y todo el pueblo de Israel se va a morir. Porque entonces si no hay Israel, ¿para qué la Torah? ¿Ven? ¿Entienden? Y de ahí es que nace este principio de Horaat Sha'ah. Oye, te lo acabo de explicar en forma sencilla. Bueno, y te digo, los que están en mi página pueden bajar toda esta información. Ahora, este principio Horaat Sha'ah es el principio que se utiliza para explicar la razón por la cual eh, Elías, teniendo claro de que hay una centralización del culto, de que hay un templo, de que hay un altar y de que él no es sacerdote, levanta un altar. Porque había que salvar al pueblo de Israel, que estaba completamente entregado a la idolatría del servicio a los dioses que trajo Jezabel, específicamente a Baal y a Acera. Así que Elías ofrece un sacrificio al Señor en Monte Carmelo, en violación a la norma deuteronómica explícita que prohíbe tales ofrendas de cultos en todos los lugares, menos el elegido. Así que lo que estamos viendo, que la ley de la Torah también prohíbe obedecer al profeta que emite una orden para violar la Torah, eso está en Deuteronomio 13. No obstante, en este caso no se consideró que Elías violara la ley de la Torah porque su decisión se tomó como una medida de emergencia y no como una abrogación de la ley del Señor. Así que este pasaje proporciona el precedente legal para que un profeta declare una suspensión temporal de una norma bíblica que no se lleve a cabo ningún culto de sacrificio fuera del templo de Jerusalén una vez que se construye este templo para combatir el peligro claro y presente del éxito de Jezabel en su imposición del culto fenicio de Baal al reino de Israel del norte, ya religiosamente sincrético. Para salvar a este pueblo, entonces es que hacen esto, hermano. Así que esto es algo, hermano, que mucha gente no entiende y tiene sentido, porque si tiene sentido para salvar una vida en el Shabbat, comprar, en Shabbat tú no compras un medicamento, pues entonces tiene sentido lo que hizo Elías para salvar al pueblo de Israel de la idolatría. Ahora, partiendo de aquí, podemos mejorar la explicación y lo vamos a hacer. Pero quise partir de aquí, de lo que se llama este principio de Horaat Sha'ah, principio de suspensión de leyes para salvar algo mayor. ¿Okay? Pero seguimos con la opinión de los rabinos, yo tratando de explicar por qué Elías le llevó la contraria a las leyes que se legislaron para la centralización del culto en Jerusalén. En la opinión general de los rabinos, la construcción del tabernáculo en el desierto fue el primer paso del requisito de la adoración centralizada o centralizar el culto una vez el templo fuera construido. Pero una vez que entraron en la tierra, el requisito se suspendió. O sea, una vez que entraron en la tierra, o sea, la intención era que todo el mundo adorara en Jerusalén.
Pero una vez que entraron en la tierra, la realidad es que no hay templo, hello. Aparentemente se cree que ya para ese tiempo, pues claro, la ley fue recibida por Moisés. Ya ellos sabían todo esto. Pero, una vez que ellos entraron, todavía están en el proceso, en la tierra de el asentamiento, todavía tienen el tabernáculo. Aún estas leyes de la centralización quedan todavía pendientes. Aunque están escritas, aunque se tienen que obedecer, queda todavía pendiente. Porque las circunstancias no le permiten a ellos obedecerla. Así que entonces comienzan ellos a ofrecer entonces el sacrificio de Pesaj, en donde se ubicaba el tabernáculo. Primero en Gilgal, luego en Silo, luego entonces Novi Gabaón, que presuntamente refiriéndose tanto a Kiriat Jearim, y luego entonces de ahí entonces se continúa para el templo. Así que Elías como profeta en la luz de Joarat Sa'ar, o el principio de poner en suspensión leyes de la Torah por causa de salvar la colectividad de Israel. Elías como profeta entonces tenía la autoridad para anular temporalmente una ley de la Torah en circunstancias extraordinarias. O, más bien dicho, declararla en suspenso. Así que a lo largo del episodio de la confrontación profética en el Monte Carmelo, entonces Elías parece tomar su propia iniciativa, parece como que fue él el que decidió esto, pero realmente cuando estudiamos y leemos que lo vamos a hacer, nos vamos a dar cuenta que no fue él, sino que fue el Eterno que le dio este mandamiento. Por lo tanto, esto que hizo este hombre, este Elías, en el monte, el sacrificio fuera del templo de Jerusalén, fue una instrucción para la época, es decir, como que algo atrevido, anulando la ley de la Torá. Sin embargo, fue proféticamente permitida por las circunstancias extraordinarias. Así que leemos en Yevamot 90b lo siguiente. La Gemara sugiere, ven y escucha otra prueba. El versículo dice con respecto a un verdadero profeta, a él oiréis, citando Deuteronomio 18:15. De aquí se deriva, según la Gemara, que aunque el profeta te diga transgrede una de las mitzvot de la Torah, por ejemplo, como en el caso de Elías en el Monte Carmelo, quien trajo una ofrenda a Dios en esa montaña durante un periodo en que estaba prohibido bajo pena de caret, o sea, ser cortado del campamento, sacrifica la ofrenda fuera del templo con respecto a todo lo que él permite para el requisito de la hora, debe escucharlo a él. Fíjate que lo que está diciendo aquí es que se aplica esta suspensión de las leyes de la Torah por ese momento, el requisito de la hora, por ese momento. Así que esto indica que un mitzvah de la Torah sí puede ser desarraigada de manera activa. Y esto es una opinión, hermano. Esta es una teoría que están trayendo los rabinos, que hace sentido, muchísimo sentido, a partir de, como le acabo de decir, de el principio que dice que para la preservación del ser humano se tiene que violar la Torah. Claro que sí. La Guimara responde, allí es diferente como está escrito, a él escucharás. Lo que significa que es un mitzvah positivo, obedecerá a un profeta, y un mitzvah positivo anula una prohibición. La Guimara pregunta, y que deduzca de este caso el principio de que los sabios tienen el mismo poder que un profeta. Entonces, está diciendo que tanto el profeta Elías, como lo hizo, también lo puede hacer un sabio de Israel. La Guimara responde, salvaguardar un asunto es diferente. Dado que Elías actuó con el objetivo de evitar que el pueblo judío adorara ídolos, ¿ve? Entonces se está defendiendo el hecho de que, hey, espérate, vamos a ponerle esto claro. Elías lo que hizo era para salvaguardar al pueblo de caer en idolatría.
se le permitió temporariamente anular un mitzvah para fortalecer la observancia de la Torá con respecto a un asunto en particular en el que el pueblo es negligente. ¿Ve? Así que esto es importante y es como quien dice, vamos a salvaguardar esto y vamos a tener esto claro. Estas aclaraciones de los rabinos son bien importantes porque si no cualquiera dice, pues yo voy a anular esta ley, voy a anular esta ley. Y como yo siempre digo que la rebelión es creativa, todo el mundo se va a inventar una razón por la cual anular la Torah. Voy a anular el Shabbat, voy a anular tal cosa. Entonces la gente va a estar más enfocado en el precedente de Elías para anular o no obedecer los mandamientos que el de obedecerlo. Por eso que entonces los rabinos trajeron y como unos guidelines, como unos puntos aclaratorios. Por ejemplo, para poder observar este principio y explicar la narrativa donde aparece Elías levantando este altar. Ellos dicen que tiene que haber un propósito mayor, propósito más grande. Así que el propósito de todo el mundo adorar en Jerusalén no era más grande que el propósito de salvar este pueblo de Israel que estaba en idolatría. Y específicamente, según Sanedrín, que lo vamos a ver ya mismo, 89, que lo dice claramente, lo que ocurrió allí, ese fuego que cayó en el altar, fue la señal de que aunque aparentemente Elías estaba violando el mandamiento de ir a adorar a Jerusalén, el Eterno estaba con él. El Eterno estaba con él y eso fue bien importante, esa señal. Esa señal, porque esa señal lo que establece que no fue invento de Elías, sino que literalmente fue el Eterno que le dijo esto. Ahora, habiendo dicho esto, vamos a ampliar. Acuérdate que te estoy diciendo que lo que dicen los rabinos tiene sentido. Tiene sentido. Pero vamos a ampliarlo un poco más. Que va a fortalecer el principio de Joharat. Lo va a fortalecer lo que yo voy a decir. Pero quiero añadir esto porque quiero que nosotros podamos, estudiando y pensando y descubrir de que sí él tenía que hacer lo que él hizo. Vamos a ver esto. Ok, vamos a entrar más profundo. Para entender este caso debemos considerar la situación en la que se encontraba Israel en el momento en que Elías hizo esto. La nación de Israel se había dividido en dos por la guerra civil. El templo que Dios había construido estaba en el reino del sur, en Judá. Además, los reyes de la nación del norte habían estado durante mucho tiempo en la práctica de prohibir a su pueblo, o sea, las 10 tribus de Israel, a ir a Jerusalén a adorar. Así que temiendo esto, les hiciera volver su lealtad a la casa de David y despojando a los reyes del norte de su trono. Así que ellos le pusieron la cosa dura y dijeron, nadie va a ir al templo a adorar. No se puede decir si este temor estaba bien fundado o no, ya que ningún rey intentó revertir esta política. Pero, en cambio, alentaron, al contrario, a los habitantes del reino del norte, entonces a adorar los becerros de oro que ellos construyeron en Dan y en Betel. Así que para un norteño, uno de los que vive en el norte, en la tribu del norte, acuérdate que está la tribu del norte y la tribu del sur, cruzar la frontera y adorar en Jerusalén podría haber sido considerado un acto de traición, y si lo hizo, bien podría permanecer en el reino del sur pensando que el regreso al norte era imposible, iba a estar cerrado. Así que esto puso a los norteños una mala posición, donde tuvieron que escoger abandonar sus hogares y aún abandonar la adoración en el templo de
Jerusalén. Habiendo dicho esto, es comprensible y ahora necesito toda su atención porque aquí es donde nos vamos a meter profundo. Es comprensible de entender que muchos de ellos hayan renunciado al templo y en cambio hayan regresado, escuchen esto bien, al mandato de levantar altar. El mandato que recibieron justamente después, perdonen la y después, de los 10 mandamientos, según el Éxodo, capítulo 20, del 24 al 25. Y de hecho, Elías se refiere al hecho de que hubo múltiples altares de este tipo recientemente destruidos por la malvada reina Jezabel. Y bien podría quedarse en el reino del sur pensando que el regreso a casa ahora estaba cerrado para él. Así que pero nota que Elías se refiere a los altares de Yahweh en plural, puesto que él era un profeta para el reino del norte, y puesto que el reino del sur todavía adoraba al Eterno, a Yahweh, y no había sido derribado su altar en Jerusalén, parece claro que se está refiriendo a los altares que los habitantes del reino del norte habían construido para Yahweh dentro de su frontera. Entonces parecería que él estaba actuando en este caso típicamente de la manera en que pues cualquier persona que deseaba ser fiel al Señor pero que deseaba permanecer en su hogar en el reino del norte de Israel habría actuado desde el momento en que las dos naciones se separaron. Esto podría no haber sido estrictamente de acuerdo con el mandamiento sobre Jerusalén, de adorar solamente en Jerusalén, de sacrificar solamente en Jerusalén, pero al menos podría estar de acuerdo dentro de las limitaciones de vivir en el norte y no poder bajar a Jerusalén, agarrarse de Éxodo 20 del 24 al 25. Y que Éxodo 20, 24 al 25 nos habla acerca de que podrías construir un altar. Un altar, después de haber recibido los 10 mandamientos, construir un altar donde quiera que estuviera. No lo tengo aquí, mi Biblia está por allá. No lo voy a buscar. A ver si lo veo de aquí. Ya vengo ahora. Vengo ahora. No voy a editar esto. Vengo ahora. No voy a editar esto. Vengo ahora. Espérate. Es que te lo quiero leer. No quiero que me estén mirando así. ¿Ok? Y te lo quiero leer. Mira. ¿Ok? Sí, estoy moviéndome con mi silla. Estoy en vivo, hermano. Estoy en vivo y espero tener mi Biblia aquí. Míralo aquí. Ok, míralo aquí. Es que no pensaba que iba a leer esto. Pero no me gusta estar, tú sabes, diciendo cosas aquí y que ustedes no tengan la oportunidad de leer el texto. Ok, llega aquí. Okay, mira. Éxodo 20. Y es justamente cuando recibieron los 10 mandamientos. ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? Ok, mira. Éxodo 20. Y dice aquí. ¿Dónde es que está esto? ¿Dónde estoy citando? Ok, Éxodo 20:24. Dice. Estoy leyendo de esta versión de Reina Valera del 60. Tengo otras versiones ahí, pero voy a leer esta. Esto que voy a leer es justamente después de recibir los 10 mandamientos. Dice, ok, altar, voy a leer el verso 24. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, y tus ofrendas de paz, y tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre.
en todo lugar. ¿Ves? O sea, estamos viendo estas más que licencias, más que versos donde se permite levantar estos altares. Un mandamiento. Un mandamiento. Y dice que lo hagan para memoria del Eterno. Dice, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, y vendré a ti y te bendeciré. Y vendré a ti y te bendeciré. Y entonces, pues esta gente que vivía en el norte no podían bajar a Jerusalén. Me imagino, pienso yo, que entonces dice, pues mira, vamos a regresar a este mandamiento y vamos a levantar altares. Así que, tanto en la tribu del norte, vamos a ver entonces estos altares. Eso es una explicación, esto es pues, algo que nos ayuda a entender, porque aún el mandamiento es bien agresivo, diciendo que Señor, tú levantes altar y yo vendré y te voy a visitar. Y eso no fue lo que ocurrió con Elías. Así que, habiendo dicho eso, espero que esto te ayude un poco. Vamos a ver algo aquí del texto. El primer de Reyes, ya estamos terminando. Espero que esta enseñanza te esté ayudando, hermano. Estoy al paso porque quiero que entiendan esto bien. Primera Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Yahweh, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios, que tú eres Dios. Esto es bien importante, hermano, que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Así que estamos viendo, hermano, que Elías lo que está diciendo es, aunque aparentemente estoy violando la Torah, por mandato tuyo estoy levantando este altar. Sea que se esté refiriendo al mandato de Éxodo 20, que acabamos de leer, el mandato de levantar un altar, porque entonces el Eterno es para su memoria, porque entonces el Eterno vendría y los bendeciría. O simplemente porque él está estableciendo, yo como profeta y la voz de Dios, Dios me dijo que hiciera esto. Así que no podemos decir que fue la prerrogativa de Elías, sino que el Eterno lo mandó a hacer, o él se está refiriendo al mandamiento que acabamos de leer en Éxodo capítulo 20. Espero que le haga sentido eso. Ok, pero esto se pone mejor. Veamos en el verso 37. Respóndeme, Yahweh, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Yahweh, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Así que, ¿qué es lo que está persiguiendo el Eterno? ¿Qué es lo que está persiguiendo el Eterno? El Eterno está persiguiendo que el corazón del pueblo que se había apartado regresara. Así que aquí está. Mira esto. Te digo esto. Aquí es donde está la situación intensa. El celo del profeta y el amor y la paciencia del Dios de Israel. Que él está diciendo, mira todo lo que estoy haciendo para que el corazón del pueblo regrese a mí. Para que ese corazón regrese a mí. El Eterno ha estado viendo cómo el proceso de Acab y Jezabel y se levantan estos. Hermano, y no estoy hablando, es más, no había ni sincretismo en Israel en este momento. No había sincretismo. Dejaron al Eterno. No fue que mezclaron el Eterno, dejaron al Eterno. Y era hora de levanta al profeta Elías y para cambiar el corazón del pueblo. El Eterno, o sea, el Eterno no le dijo, o sea, el Eterno sabía que no podía tener éxito en alcanzar el corazón del pueblo de Israel, diciéndole al pueblo, ok, vengan conmigo a Jerusalén porque hay que adorar allí. No, porque estaban divididos. Había una guerra civil.
La circunstancia no favorecía esto. Aún lo que, si alguno bajara a Jerusalén, no iba a poder regresar a su casa. Están viendo la situación que está ocurriendo. Así que viendo todo esto, nos ponemos a pensar entonces de que, de verdad, Elías lo hizo bien. Elías hizo lo que tenía que hacer. Y todo un profeta. Tenemos que tener cuidado, hermano, que no simplemente porque, bueno, él puede violar la Torah porque es un profeta. No. No. Se dice que el profeta violó la Torah, dejando la ley de la Torah en suspenso, mientras él atendía un asunto en ese lugar y en esa hora. Así que no hay una licencia para los profetas, sino que se explica lo del profeta Elías. Son dos cosas diferentes. Ok. El fuego fue importante porque es una confirmación pública de que no fue idea, ni iniciativa, ni creatividad del profeta, sino que él, sea porque escuchó la voz del Eterno decir que lo haga o porque él hizo referencia al mandamiento que acabamos de leer en Éxodo 20:24 de hacer un altar. Sin embargo, mira lo que dice aquí en Sanedrín 89b, habla acerca de que era importante una señal. La Gemara continúa, ya que si no lo dices, y afirma que incluso la profecía de uno establecido como profeta requiere una señal. Entonces, en el caso de Abraham en el monte Moriah, ¿cómo lo escuchó Isaac y se sometió a ser asesinado como por una ofrenda? Asimismo, en el caso de Elías en el Monte Carmelo, ¿cómo confió el pueblo? ¿Cómo confió el pueblo en él? Y le permitió participar en el sacrificio de animales sacrificados fuera del templo, lo cual está prohibido, más bien forzosamente un caso en el que ya ha asumido el presunto estatus de profeta. Es diferente. Este hombre como profeta ya tenía una credibilidad, pero encima de eso, el fuego fue una señal que hizo que el pueblo pudiera confiar. Y esto es así, amado. Ahora, ¿tú te imaginas tú en ese momento, tú en ese tiempo, diciendo que está haciendo este loco? Él no puede hacer esto. Está violando todas las leyes de la centralización del culto. Pero cuando lo vemos de la perspectiva de la tribu del norte, de la realidad socio-religiosa de la tribu del norte, cuando vemos la realidad circunstancial y la intención del Eterno de cambiar el corazón del pueblo y evitar que cayeran en idolatría, entonces que nos damos cuenta, bueno, aquí hay un plan de Dios. ¿Alguna vez el espíritu de juicio, de juzgar y de rápidamente, aún aplicando leyes de la Torá, te ciega lo suficiente para no ver a Dios moviéndose? A veces somos tan arrojados y apresurados a juzgar y no nos damos cuenta. En una ocasión un hermano me vio a mí en Shabbat comprando y me juzgaron. A mí me juzgaron. Se quedó entre dos o tres hermanos. Pero me juzgaron. Y lo que no sabían es que necesitaba comprar. La Torá establece que nosotros obedecemos y viviremos obedeciendo. Y si tú tienes que comprar algo porque tu salud en ese momento está siendo amenazada, lo puedes hacer. Entonces, me juzgaron usando leyes de Shabbat sin considerar las circunstancias. Donde también la Torah nos enseña cómo administrar la implementación de tales leyes del Shabbat. Esto no es, hermano,
una situación histórica y un relato hermoso que hay que dejarlo ahí. No, nosotros tenemos que aprender el mensaje y aplicarlo en nuestra vida. ¿Cuántas veces tú y yo hemos juzgado personas? Imagínate, el pastor Walter me juzgaron. Me juzgaron. Este pastor o su líder y violando Shabbat. No. Esto está mal. Me voy para otra iglesia donde no lo hagan. Ay, algún día te va a tocar. Tenemos que nosotros, hermano, cogerlo suave. Nos gusta juzgar. Nuestra tendencia de defender nuestra posición o esta inclinación natural de pensar que otros están engañándonos. Pensamos que también lo están haciendo con Dios. Mira, está engañando a Dios, pero lo cogí. Hermano, no seamos apresurados para juzgar. Por eso es que cuando hablamos acerca de la oración en el concepto hebreo, incluye juzgar, pero juzgarme a mí. Que cuando tú y yo oremos, lo primero que hagamos es que nos juzguemos, que vayamos al lugar de bronce y que nos juzguemos a nosotros antes de nosotros juzgar a los demás. Así que si usted estuviera allí, tú hubieras entendido rápidamente que Dios está en el asunto o hubieras tardado porque estuviste un tiempo juzgando al profeta Elías declarándolo falso profeta. A veces tú y yo no sabemos cómo Dios obra. Conocemos la Torá, pero no la conocemos tanto. No conocemos esta Torá viva y eficaz, funcionando a favor del hombre y la gloria del Eterno. Somos ignorantes en muchas cosas, especialmente en entender por qué, dónde y cuándo es que Dios se está moviendo. Y yo te pregunto, ¿estará Dios moviéndose en medio de ti, en tu entorno? Y tú por estar juzgando o por tener raíces de amargura o por estar molesto con la gente, tú no ves a Dios moviéndose. Y posiblemente se trata de ti, Él moviéndose y que su mover sea un mover de purificación para ti, de limpieza para ti, de crecimiento para ti, de traer balance, un balance en tu vida, balance en tu forma de ver la gente, balance en tu forma de juzgar las cosas, porque este desbalance lo que está trayendo que amargura y dolor a tu vida y el Eterno posiblemente está formando tu vida, que tú crezcas, que dejes de ser niño y madure y comiences a desarrollar esa visión del Eterno y tú puedas ver a Dios moviéndose donde otros no lo ven. Leamos esto. Así que el fuego fue la señal de aceptación divina. Ahí se acabaron todas las dudas. Porque hubo fuego en la inauguración del tabernáculo, hubo fuego en la inauguración del templo, pero de repente fuego aquí. Esto fue algo extraordinario. Esto fue Dios enseñándole al hombre. Tienen que conocer bien mi Torá, porque mi Torá no es una ley muerta, mi Torá es viva y eficaz para salvar la dignidad del ser humano y exaltar el nombre del Creador y Rey de Israel. Tú y yo necesitamos aprender. Mira lo que dice Eclesiastés 11:5 en algunas versiones. Como no sabe cuál es el camino del viento o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. Otra versión dice, como tú no sabes cuál es el camino del espíritu o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Quieres más? Así como no sabe por dónde va el viento, el rúa, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco sabes nada de lo que hace Dios, creador de todas las cosas. Y ahí está el Señor, preparado para enviar su fuego para
confirmar públicamente que Elías es su enviado y está haciendo lo que se supone que haga, y tú y yo juzgándolo. ¿Cuántas veces tú y yo caemos en eso, hermano? Los caminos de Dios son misteriosos, como la senda del viento o como la forma en que el espíritu humano se infunde en el cuerpo del niño, aún en el vientre de su madre, y tú no lo entiendes. Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cómo te quedó esa? Hermano, espero que hayan podido disfrutar esta enseñanza, las haftarás de esta parashá, que ahora puedan acercarse al texto de 1 Reyes capítulo 18 y entender qué es lo que está ocurriendo a la luz de la posición rabínica, a partir de la posición rabínica, las cosas que le añadí, de las circunstancias socio-religiosas de los norteños, de la tribu del norte, um, que literalmente nosotros podamos aplicar esto también a nuestras vidas y que lo cojamos suave. A veces estamos juzgando a gente cuando se supone que estemos discerniendo a Dios moviéndose en nuestro entorno. Pero estamos aprendiendo y espero que sigamos aprendiendo. Gracias por estar conmigo. Gracias por suscribirte aquí en mi página de YouTube. Ve a mi página de YouTube y suscríbete a mi página walteragosto.com para que te suscribas y puedas tener esta enseñanza, el PowerPoint, en formato PDF, poderlo bajar a tu página, más disfrutar de toda la enseñanza que todas las semanas subimos para todos ustedes. Gracias por respaldar nuestro ministerio y por darme la oportunidad de hacer lo que el Eterno me mandó a hacer. Estudiar su escritura y ser facilitador al pueblo para que puedan entender el texto y aplicarlo a su vida hoy. El Señor te bendiga y te guarde. Shalom.